Sí, claro. ¿Ya? Sí. Okay. Buenos días a toda la comunidad del ANEL, a este nuevo ciclo del Seminario de Formación Lacaniana que forma parte del Seminario del ANEL. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al cual quiero agradecerle en nombre propio, en nombre del ANEL, que haya aceptado acompañarnos en este trabajo de recrear un poco los fundamentos de una nueva clínica y una nueva enseñanza, o la última enseñanza de la CAC, mejor. Juan Carlos Indar, simplemente quería darte personalmente las gracias y le voy a dar la palabra a Raquel, quien hace la apertura formal del seminario. Bienvenido, Juanqui, nuevamente a la ANEL, por esta nueva vía. Gracias. Hola, sorpresa, estoy aquí con Juan Quindar en Buenos Aires, que nos está acompañando en este nuevo ciclo del Seminario de Formación Lacaniana. Como ya teníamos previsto, vamos a iniciar todo el seminario rumbo a la preparación de lo que sería el próximo congreso de la ANP. Juan Quindar inicia su trabajo con el título Síntoma e imagen corporal. Este es el primer capítulo, diríamos, porque Juanqui va a retomar en un segundo capítulo el 20 de enero con síntoma e imagen corporal, segunda parte. Bien, no quito más tiempo y les dejo Te lo vamos a poner toda la pantalla. como es Juanqui Indar, psicoanalista reconocido en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AME de la ANP y especialmente un gran amigo de la ANEL. Juanqui, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te dejo para que transmitas tu seminario a la ANEL, que te escuchan pleno. Muy bien. Mis buenos días a todos los colegas de la ANEL. Mi agradecimiento a través de Claro Holguín, a todas las autoridades de la ANEL que han hecho posible esta invitación, que me honra mucho, por supuesto. Se trata de un tema de importancia máxima, porque evidentemente la noción de síntoma, esa nueva noción de síntoma en Lacan, es el corazón de su última enseñanza. Por eso, en el contexto de la ANEL, dado como título esta charla, síntoma e imagen corporal 1, y en enero tendremos otra, síntoma e imagen corporal 2. Pero esto hay que seguirlo con 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así siguiendo. No es un tema... Juan Carlos, ¿me escuchas? No es... ¿Sí? No Mira, es, necesitamos que hable un poco más cerca del micrófono o algo así, porque me están diciendo que no se escucha, que no está saliendo bien el sonido. ¿Ok? bueno, les decía... Así, muy bien, gracias. Les decía que es un tema que he puesto síntoma e imagen corporal 1, que en enero tendremos 2, pero que para hacer 3, 4, 5, 6, 7 y más veces y seguir, porque señalaba que es el nudo fundamental de la última enseñanza de Lacan, las novedades que introduce con la noción de síntoma. Hay varios caminos posibles, por supuesto, para orientarse en relación a la noción de síntoma desplegada en el seminario 23, pero preparada de antes y que prosigue en lo que siguió enseñando Lacan después, por supuesto. Incluso, a la larga sería bueno que cada uno de ustedes haya encontrado su propio camino para llegar a la noción de síntoma del último Lacan. En mi caso, yo daré cosas que me sirvieron para ir circunscribiendo esa noción, cada una de las cuales es un pequeño tema de investigación. No podemos desarrollarlo así acá, pero me interesa decirles en qué me fijaría yo para ir entrando en el tema. Entonces,
Un punto importante inicial es la primera página del seminario 21. Desgraciadamente es un seminario que no está aún establecido por Jacqueline Miller. Mi generación, que se acostumbró a tener que trabajar con esas desgrabaciones, lo leyó igual como pudo de esa manera. Lo importante es que este seminario se inicia, y lo inicia Lacan diciendo recomienzo. Y a ese recomienzo nos enseña y nos dice que le da exactamente la misma estructura de lo que él piensa que es un pase. Lacan hace un pase a partir del seminario 21, ¿no? Y esto habría que desarrollarlo mucho porque dice eso. Pero mínimamente lo importante es que significa que toda su enseñanza anterior queda clausurada, queda cerrada, y que él ya no está dentro de ella, que ha encontrado un punto de vista exterior a la misma. Y el modo de sostener ese punto de vista exterior es sin duda la referencia al nudo de Romero. Entonces, un nuevo punto de vista que supone así clausurar toda la enseñanza anterior y volver a verla desde otro lugar, es una cosa a desplegar, no es un flash. Queda mucho por desplegar y lo va haciendo de a poco Lacan. Cómo se pueden ir viendo de un modo un poco diferente los grandes temas que ya había desarrollado para el psicoanálisis. En ese seminario 21, inmediatamente nos da una primera consecuencia que tiene el nuevo punto de vista. Esa consecuencia es un cambio en el estatuto del imaginario. Hay consecuencias a nivel de la dimensión simbólica en el nuevo punto de vista, pero estaban muy preparadas antes ya. Consiste fundamentalmente en que a partir del nuevo Romeo, lo simbólico es la lengua, no es el lenguaje. Se llama simbólico ese registro y nos va a traer siempre un tiempo de malentendidos, porque no es el orden simbólico, ese que ustedes saben que ya no es lo que era. En el nudo, donde aparece el toro nombrado simbólico, se trata de la lengua y con su efecto parasitario y mortificante sobre el cuerpo. Un simbólico que no tiene nada de ordenador. El simbólico del más allá del principio del placer, viniendo de Freud. Pero eso estaba anunciado y trabajado desde mucho antes en la cama. En cambio, lo imaginario, saben que ahora entra en la estructuración del nudo con los mismos derechos que cualquiera de los otros dos registros, lo real y lo simbólico. Y no solo eso, sino que de entrada nos dice Lacan que efectivamente hay que considerar ahora el imaginario una dimensión como otra, junto con lo simbólico y lo real, pero nos dice además que lo imaginario es como la intuición de cuánto se soporta de simbólico, de cuánto se puede masticar, como él dice, digerir el problema de la relación simbólico-real. Y no se aguanta mucho, como ustedes saben, es insoportable, se aguanta muy poco. Y anudar lo imaginario es una suerte de límite y permite una solución a los efectos de la LAN sobre el cuerpo.
Esto se insinúa ahí, en el seminario 21, y es una de las cosas que yo tomaría sumamente en cuenta en el desarrollo constante de todo el tema. Porque, lo digo de una manera primero un poco provocativa, pero después se irá ajustando, todas las funciones que se atribuyeron al nombre del Padre, a la metáfora paterna, a la posibilidad de un punto de capitón, a un ordenamiento del Alán y sus efectos, toda esa temática se desliza ahora a lo imaginario. Es como si dijésemos, si conseguimos sostener bien el imaginario corporal, el desnudo, la solución está y no requiere de ningún nombre del Padre. Bien, esto sería una de las primeras consecuencias fundamentales respecto de la imagen corporal del imaginario en su nueva relación con el simbólico a nivel del laleo, del lalán, de los efectos de formación. Y tiene en el nudo Borromeo una consecuencia también importante respecto del registro de lo real, que es lo que más nos interesa el psicoanálisis, es decir, lo que de lo real nos interesa como goce. Entonces, siempre hubo en toda la enseñanza de Lacan todas referencias al goce. La más conocida, la del goce pulsional, la del goce que Freud localiza en ciertas zonas erógenas, el que se ubica en el trabajo del inconsciente, el que está presente en el corazón del fantasma, el que está en juego en la compulsión de repetición, en la pulsión de muerte. Un goce ligado a algún efecto significante. Pero siempre hubo menciones a un otro goce. El tema es que a cierta altura es solo por la cuestión de la sexuación y el problema de lo femenino que se ha aludido a un otro goce que no fuese el fálico pulsional. Pero no es lo único, no es el único enfoque posible, un goce otro. Y de un goce otro, que quiere decir un goce entre lo imaginario y lo real, imposible de nombrar ni de evocar con lo simbólico, que está fuera del lenguaje. Esto siempre aludido, en el nudo de Borromeo encuentra su escritura definitiva. Si ustedes toman el grafo, por ejemplo, les va a ser difícil ubicar ahí la cuestión de un otro goce. Tendrá en el lugar de la pulsión, del deseo, del fantasma, más allá del fantasma, y en el piso inferior una referencia al estatuto del imaginario a nivel del moi y del narcisismo sin mayor desarrollo. Si toman, por ejemplo, la teoría de los discursos, hay que como poner la lupa para encontrar dónde están estos dos goces. Está, porque en los 4 discursos, en el lado derecho arriba, Lacan ha ubicado goce como una cosa distinta al plus de goce, al objeto A, en funcionamiento para el goce que llamamos pulsional. Pero siempre estuvo ahí, medio escondido en Lacan esto. En el nudo Borromeo tienen con toda claridad una suerte de intersección entre lo simbólico y lo real, que es lo cefálico, con una distinción neta, sin confusión posible, con una intersección de lo real y lo imaginario, que llama goce del otro y que de ningún modo se
reduce solo a la cuestión del goce femenino. Esta precisión sobre la cuestión del goce me parece esencial, y me parece esencial la nueva terminología, para que vean el peso que va teniendo lo imaginario como lo que es imaginario corporal. Todo esto tiene muchos debates anteriores en Lacan, y que el goce funcional, que si es igual o no que el fálico, que es el otro goce, etcétera, etcétera. Pero la terminología clara, última, que empieza a partir de la tercera, por ejemplo, de estos dos goces, el que sí está marcado por el significante, se llama, no interesa ya goce fálico, llámenlo como quieran. Lo esencial es darse cuenta que es un goce fuera de cuerpo. Es un goce que se limita a los bordes de las zonas erógenas. No entra más en el cuerpo. Y por eso tiene una dinámica de exceso e insatisfacción, de exceso y vacío permanente. Y es por eso que conduce paulatinamente a la ruptura de lo imaginario, a romper la pantalla, como dice Lacan, a la muerte en el sentido freudiano de la pulsión de muerte. Eso es el goce fuera del cuerpo. Y del otro lado, en cambio, un goce que ahora hay que indagar más ampliamente. Seguramente que el narcisismo, lo que Freud encontró como narcisismo, está en juego. Está en juego también el goce del otro como goce femenino. Y sorpresas que ya vendrán, tales como las enseña Lacan. Y que simplemente lo que las ubica a todas por el momento, es decir, que ahí estamos con un goce en el cuerpo. Un goce que no está localizado en zonas erógenas. Un goce del que no se puede decir nada porque está fuera del lenguaje. Hay que evocarlo con buena voluntad. Un goce que trae con una dicha de vivir en el cuerpo, en lo imaginario. Muy bien. Si estamos en estas primeras consecuencias y en el estatuto crucial ahora del imaginario corporal, con su propia problemática de goce, como goce en el cuerpo, y que si hay buen anudamiento del imaginario con goce en el cuerpo, eso ya es una solución al problema del goce fuera de cuerpo. Si vamos viendo esta orientación, bueno, eso va a ayudar a esta noción de síntoma. En la tercera, sí, me dice acá Raquel, síntoma con TH, pero Lacan dice síntoma con TH, pero a veces para el mismo tema dice síntoma en el sentido clásico. Lo importante es entender la idea, después le ponemos el nombre que quieran. Por ahora, con H, TH, lo que nos sirve para decir la última concepción de Lacan sobre el síntoma. Tan novedosa tal vez que por eso quiso cambiar la lengua, quitarla para siempre de la noción de síntoma psiquiátrica, popular, incluso psicoanalítica, tal como había existido hasta entonces, etc. Bien, esto varía poco, pero en la tercera, Lacan dice novedades ya sobre el síntoma y nos dice que el síntoma es algo que viene de lo real. Eso lo anotaría inmediatamente para quedarme un largo rato, porque en Freud no era así.
En Freud, el síntoma viene de la intervención del padre. De la intervención del padre en el nombre del padre. Prohibiendo una emoción pulsional. Un empuje de goce pánico. Que ante la prohibición paterna va a caer en la represión, va a ser sofocada. Y la idea de Freud es que el síntoma es un retorno de eso reprimido y una formación de transacción, porque se ha aceptado la represión por orden de la función del nombre del padre, por un lado, pero no se ha perdido del todo ese goce, porque ahora va a aparecer en el síntoma de un modo sustitutivo. Bueno, esas eran las ideas a partir de Freud. El niño tiene una moción pulsional que lo lleva a tocarse mucho la cosita de hacer pipí, como diría Juanito. Y recibe una prohibición con amenaza de castración y de que se lo van a cortar. Supongamos el caso de que el niño efectivamente reprime, lo que no es de ninguna manera el caso siempre. Pero supongamos que reprima y decimos que reprime, pero empieza un tic frenético de rascarse la nariz o meterse los dedos en la nariz. Eso es el síntoma. Y ha surgido como transacción entre la pulsión y la prohibición paterna. Así que es de un efecto de la ley simbólica de donde viene la producción de síntomas de ese modo, bajo el modo de esa transacción. Decir que el síntoma viene de lo real es absolutamente otro panorama. Absolutamente otro panorama. No tiene ya nada que ver con la represión. No tiene nada que ver con el nombre del padre. Y, esto es lo que más va a costar, hace que uno tenga que detener las preguntas sobre la causa del síntoma. Que si viene de lo real, o viene o no viene. Pero si viene, viene del modo más contingente, sin que se pueda prever de antemano por qué advino o no advino determinado síntoma. Eso será llamado después en Lacan, lo veremos, acontecimiento. Por ahora tenemos que viene de lo real. Viene de lo real, pero tiene una particularidad, y es que viniendo de lo real se incrusta en lo simbólico. No tiene nada que ver con la lengua. No está en el registro de lo simbólico. Es un meteoro, un elemento extraño a la dimensión simbólica que viene de lo real. Y al instalarse en lo simbólico, sí, podemos decir que vale como un significante, solo, no como los otros que están en la LAN, en sus relaciones de enjambres entre sí. Y por esa razón, la marca que le da Lacan al síntoma que no sabemos, viene por contingencia de lo real, pero toma un valor en lo simbólico, es que hace al síntoma como tal reclamar y pedir sentido. Moviliza todos los recursos de la lengua para el sujeto y para el entorno del síntoma, para dar y dar y dar sentido a ese síntoma. En la tercera, Lacan nos dice que a veces, con esa producción de sentido, el síntoma desaparece. Pero no siempre. Y más bien se observa que cuanto más sentido se le da, más sigue insistiendo en el síntoma. Conocen ese tema, que no es lo que voy a entrar especialmente por
desarrollan lateralmente el quehacer con el síntoma. Cuando decimos es contingente el síntoma, pero podemos indicar una vez que atino en qué coordenadas atino, y creo que acá Lacan muy freudianamente insiste en que eso viene cuando ha habido un incremento de goce fálico, un incremento por lo tanto peligroso, porque el aumento de goce fálico es algo, lo dijo Freud, es algo que desequilibra y conduce al fin de la vida, al daño. Entonces, es ahí que decimos, es necesario que haya un padre que diga los 10 mandamientos, un poco sí, pero que prohibitivo, todo el trabajo de la cultura para tratar de limitar lo mortífero del goce fálico. Acá la idea, bien, hay un incremento de eso, y magia, no me pregunto, por el momento lo decimos así, puede ocurrir o no, pero a veces viene de lo real algo que va a tomar un valor simbólico. Y acá está la idea, cuya función es defender el imaginario corporal, tratar de que siga anudado, tratar de que el goce fálico que ha surgido no lleve a la destrucción del mismo. Y es en este punto en que el síntoma aparece la idea de que el síntoma puede ser algo anudante. Pero, ¿qué es lo esencial de su anudamiento? Porque la LAN ya produce los efectos propios del goce fálico. Esos son los que son el destino de muerte. Así que lo esencial que tenemos que ir de a poco al principio destacando es que si el síntoma tiene un valor anudante es porque anuda imaginario corporal. No lo deja caer. Y si lo anuda porque le da en ese anudamiento al imaginario corporal su propio goce, un goce que no es el fálico. Y es en eso que el síntoma tiene no solo su cara vinculada al goce fálico, sino, como enseña Lacan en la tercera, no se reduce al goce fálico, como se creyó con la teoría del nombre del padre y de Freud. Y sostiene perfectamente una dimensión de goce en el cuerpo. Es en eso que anuda todo el imaginario corporal. Tenemos entonces otra idea más, viene de lo real el síntoma. Es verdad que surge cuando hay exceso de goce fálico, sí surge, pero su valor anudante esencial es dar un goce al cuerpo, sostenerlo frente a su despedazamiento por la pulsión. Tenemos además, siguiendo Lacan, la necesidad de pensar un cierto modo de algo escrito que viene con el síntoma. Y que no es lo mismo que la letra de los confines de la lengua, en su relación con el goce fálico. Eso es muy nuevo, tiene sus antecedentes ya en las ideas de Lacan sobre el conjunto vacío, el papel del conjunto vacío en un ordenamiento de los significantes, y se tratará de ir viendo cómo en la última enseñanza él va a insistir en la relación de esas puntuaciones, de la puesta entre paréntesis, de la utilización de conjuntos
para separar las voces fónicas de tal modo que siempre pueda haber un poco de sentido y no la locura. Todo eso es un ejercicio permanente de la consistencia imaginaria. Y por eso Lacan vio al conjunto vacío en la base como tal de lo que es el imaginario corporal. Bien. Tenemos entonces un alejamiento de Freud en cuanto a esta noción de síntoma desde el punto de vista de la relación del síntoma con el nombre del padre, y también un alejamiento en cuanto a su reducción a solamente el goce cefálico, cuando hablamos de la cara real del síntoma. Pero si de esto hay un alejamiento para la noción de síntoma e imagen corporal, hay que acercarse de vuelta mucho al Freud del beneficio secundario del síntoma, a la ganancia secundaria, a un goce que tiene también el síntoma que Freud descubre y que en cambio funciona de una manera muy distinta al que vemos a nivel pulsional exclusivo y de pulsión de voz. Este Freud lo empieza a describir más bien como algo que permite a la gente vivir, hacer sus lazos sociales, darse una vida, darse un modo de ser, sostener su imagen en el mundo. Y eso es nuevo que Lacan lo tome, y en la tercera, por supuesto que lo menciona para el síntoma, y lo extiende hasta decir el trabajo analizante es un beneficio secundario del síntoma. Ustedes saben ese ejemplo de Freud, ¿no? Entonces decía, bueno, el tullido que ha logrado así hacerse una vida de mendigo, desconocido en la esquina de la ciudad, gana bien, tiene esa vida, no paga impuestos, es libre, disfruta, y se ha armado una vida de linchera, de mendigo, bueno, linchera lo decimos acá en Argentina, pero bueno, de mendigo, bien. Y eso es todo un empleo de sus síntomas, al punto de que jamás querría curarse de sus síntomas, ¿no? Le conviene muy bien su discapacidad con la que ha armado toda esa vida. De la misma manera tienen que pensar que con el síntoma ustedes lo que pueden hacer es irse a la esquina del consultorio de un analista. Y eso es una vez por semana o más, años, y se desarrolla toda una vida que ustedes van a desarrollar con el síntoma. Va a influenciar en vuestras citas, en el uso del horario, van a decir no puedo porque tengo análisis, o si puedo, en fin, todo el mundo que van a desarrollar que impactará en ustedes, en las relaciones cercanas, en los amigos, etc. Y que es un uso del síntoma. Un uso que es ponerlo en análisis. Y eso entra perfectamente en un beneficio secundario. A diferenciar, por supuesto, en su estatuto de goce, de goce fuera de cuerpo. Van a ver que todos los casos de beneficio secundario, viniendo en los ejemplos de Freud, siempre hay que tematizarnos en el orden de obtener un ser, o un ser en el mundo, una manera de ser, no una satisfacción de sola erógena. Lo mismo fueron las nociones en Freud del paso del síntoma al carácter. Es la otra dimensión. Bien, que tengo huellas en las manos ya, daño en los tejidos de la necesidad de lavado con el jabón que tengo que hacer para borrarlo. Bien, un síntoma sencillo. Lo tengo, pero yo con eso he conseguido ser una persona reconocida como higiénica, escrupulosa, con cuidado sanitario. Es más, me he dedicado a ser odontólogo, porque así puedo lavarme las manos entre paciente y paciente todo el tiempo, lo que quieran.
ya es, como decía Freud, se hace un rasgo del carácter. Entonces es lo que soy. Pero Lacan, acá lo que nos enseña de nuevo que tenemos que ir viendo es que acá el goce ha cambiado de estatuto, porque en un caso, el síntoma, vemos un goce estrictamente a nivel de un goce fuera del cuerpo, y cuando decimos que ahora empieza a ser usado por beneficio secundario, estamos indicando que ahora ese síntoma está ganando mucho en un otro goce, que es un goce en el cuerpo. Bien. Tenemos entonces que recorrer, en mi opinión, para el síntoma de imagen corporal, todo este otro aspecto del síntoma, desde Freud como es su beneficio secundario, y todas esas terminologías, lo que el sujeto es, lo que le da un modo de ser, bueno, todo eso para no hacer ontología fácilmente y hacer problemas filosóficos, es lo que pongo en el título, imagen corporal. Tener una imagen con la que uno está satisfecho, puesto en el mundo, porque es una imagen consistente por el goce que tiene en el cuerpo. Ya conocen ustedes este aspecto de la cuestión que fue mencionado en el último congreso por la Academia y que está al debate, viniendo del último de Lacan, y que eran sus consideraciones con la noción de Escabel, Escabó, bueno, y que rápidamente han producido distintos tipos de debates. Pero que se refiere muy claramente, antes de discutir si es sublimación, si es narcisismo, no sé qué, yo prudentemente por ahora digo, se refiere claramente a un goce en el cuerpo. Eso es lo que le da al imaginario ya desde el estadio del espejo, su posición más erguida, un poco inflada. Bien. Para esta primera charla, porque la segunda de enero trataré de enfocar de a poco qué puede uno ver de esto en el ejemplo tomado por Lacan de James Joyce. Pero hay un ejemplo que está mucho más al alcance nuestro, de inmediato por nuestra formación, y que ayuda mucho, en mi opinión, a esta nueva perspectiva, a tratar de no de pensar cualquier síntoma un poco más ahora desde este punto de vista. Y no por su relación a lo reprimido, por razones de previsión. El ejemplo que nos cubre casi todos estos temas nuevos que nos interesan es la fobia, tal como Lacan la estudió en su cuarto seminario. Observen que Lacan insiste constantemente en que la fobia es un síntoma. Así que rechazó cualquier idea de que el miedo fuese una defensa yoica, una cosa a entender a nivel del yo, y dijo, es síntoma. Y para insistir en eso es que le daba rápidamente el valor simbólico que tiene. En el caso de Juanito, visto bien cuando se cristaliza bien en un objeto del miedo. Y todo el valor significante que tiene ese caballo. Sí, pero no reprime nada la fobia. Por eso fue un error querer ponerla en un trabajo de asociación para ver qué fantasma había sido reprimido y estaba sustituido por la fobia. Fracasó por completo eso. Lacan se da cuenta rápidamente, y por eso dice además que la fobia está en el lugar donde hubiese debido estar el nombre del padre.
que Freud y el padre de Juanito se equivocan una y otra vez pensando que el miedo de Juanito es el miedo al padre que va a ejercer la castración. Se ríe y se queda afónico, creo, como yo, Lacan, tratando de señalar que desde ese punto de vista es al revés, que Juanito estaría deseando una intervención castradora del padre, que no la hay. De manera que la fobia es un síntoma que ya no es explicable con la teoría de la formación sustitutiva. Es algo que pasa en el cuerpo. Así que se prestará bien para esa definición, porque el miedo es una cosa que se experimenta en el cuerpo, con rasgos hasta a veces tipificables, como pueden ser la piel de gallina, como se dice, o los pelos erizados. El miedo. Y cierta caída de cierta vasoconstricción y cierta palidez. Bien, todo eso aparece y es un acontecimiento contingente. Juanito se lo ve muy bien, era un chico sin miedo que jugando a sus juegos, y es en un de pronto que empieza a ser un miedo. Ha venido algo de lo real por vía del cuerpo y tiene, sin embargo, un valor simbólico. Pero no estaba en Lacan, es una cosa que viene del acontecimiento del cuerpo, y en Juanito se fija en caballos, los caballos. Es, si lo piensan ahora desde este lado como un significante, el ejemplo más perfecto de un significante 1 que no tiene ningún significante 2. No es metafórico, no es sustituido a otra cosa. Que Lacan llegase a decir es como un comodín, porque es un significante que se presta a conectarlo absolutamente con cualquier otro a los fines de producir sentido. Cosa que además no quita ni cambia para nada la fobia que permanece. Pero ustedes recordarán eso. Ahí está la fobia, el caballo. ¿No te parece que el caballo podría ser tu papá, que es más grande que vos y quiere asustarte? Sí, puede ser. Y no podría ser tu mamá, con sus gritos y no sé qué. Y sí, podría ser. No podría ser tu hermanita. Y sí, podría ser. Es el caballo cuando se le boca y se cae. Podría ser tu propio pene en sus excitaciones. Y sí, podría ser. Podría ser todos los sentidos que quieren. La fobia sigue. Así que muchas ideas sobre el síntoma últimas de Lacan están perfectamente presentes en llamar a la fobia síntoma. Se verifica en la fobia de Juanito que el acontecimiento va a ocurrir, el acontecimiento miedo, va a ocurrir en relación a un aumento de excitación de goce fálico, muy peligrosa. Y en el historial se lo ve bien relacionado con el comienzo de las excitaciones en su pene. Pero, ¿qué es lo que más destaca Lacan del valor del síntoma miedo? Que lo que hace el miedo no es que va a reprimir las excitaciones fálicas de Juanito como si fuese un nombre del padre. No es que va a actuar como un mandamiento que dice no lo hagas, o hacelo cuando seas grande, o tener paciencia, o disfrutátelo. Bueno, lo que se puede decir. Lo que hace el miedo es permitir reconstruir para uno el espacio imaginario. Es una cosa completamente ligada a la imagen corporal. Por eso el fóbico se organiza su espacio. Y la fobia le permite los trazados dentro de los cuales él tiene cuerpo, tiene
un imaginario corporal. Y le avisan, están como mojones, para señalar, no pases de ahí, porque a partir de ahí vas a empezar a perder tu imaginario corporal. Bueno, están las fobias invalidantes en la vida. En un mundo donde existen muchos carros con caballos de transporte, tener esa fobia de cuadrito puede ser una molestia. Yo les digo a ustedes que piensen internamente en un momento de meditación, ¿cuánto en vuestra vida estuvo decidido por el empleo de vuestras fobias y no por el nombre del Padre, los ideales y la cultura? ¿Cuántos recorridos de vuestras vidas, modos de vivir, barrios donde estar, lugares a los que se va, lugares a los que no se va, y todos con límites puestos por un acontecimiento en el cuerpo, que es un síntoma, y que es, en este caso, el miedo. Siempre van a ver en Lacan esta suerte de dualidad, en el caso de Juanito se lo ve muy bien, la referencia del síntoma, miedo, a esta inyección de goce fálico, por un lado, pero siempre en Lacan una consideración a el lado ser dejado caer. También está la angustia posible por el nacimiento de la hermanita, él que era todo para esa mamá y que de golpe ya no lo es. Es decir, una temática del estilo caída, desamparo, no tener lugar en el deseo del otro, que siempre han estado en Lacan, y que es un tema totalmente distinto al de el goce fálico. Como tenés efectos que son el de una profunda depresión, un desinfle, por el cual uno pierde el gusto de tener un imaginario corporal, no hay ningún goce en él. Y es una temática a abordar y que era muy difícil para nosotros, pero Lacan siempre tuvo una temática a abordar, y por ejemplo la transferencia, para todos los que conocen que es alojar el enigma de cómo conseguir hacer sentir que hay un deseo auténtico para con un sujeto. ¿Cómo conseguir eso que en transferencia hace que una persona tenga una cierta alegría corporal, por decir así? ¿Cómo conseguir con la palabra que de pronto pueda producirse ese efecto? Siempre estuvo en Lacan y siempre es un tema muy difícil porque eso no está en el lenguaje. Entonces hay que evocarlo, seguirlo con viento a favor. No se puede hacer una receta de eso. Pero bueno, he dado muchas veces acá, por ejemplo, también el testimonio tan hermoso, pleno, de Susana Mel, con la interpretación de Lacan vinculada a el síntoma Gestapo, en francés Gestapo. Bueno, tienen ahí el lado sintomático, que es además algo que se repetía en ella, las angustias constantes, la repetición enlazada en este síntoma al trauma de la invasión de la Gestapo y la destrucción de su familia. Bien, ¿qué podemos decir de eso a nivel del goce? Más bien que eso es un goce fuera de cuerpo. Por eso los fantasmas que uno trata de hacer de eso son los de un sadismo extremo o de un masoquismo extremo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo quitar ese síntoma? Si se repite es porque, aunque sea un horror, algo de ese goce está sosteniendo el síntoma. Así que por ahí hay una suerte de masoquismo que hay que tratar de despejar. Eso es pensar solo el síntoma del lado del goce fálico.
Saben que la interpretación de Lacan es silenciosa, no dice nada, pero se levanta cuando ella vuelve a pronunciar Gestapo y le hace un delicado gesto en la piel, que en francés eso se equivocó con Gestapo, gesto en la piel o Gestapo, los servicios nazis. Y ella recuerda todavía, según dice, el que no tiene palabras, no sé qué dicha, no sé qué alegría que le entró en el cuerpo por esa ternura, justo en el mismo lugar del síntoma, que es ganar terreno, hacer valer el síntoma en la dirección de sostener un imaginario. Es por ese tipo de efecto, y no por palabras, que se puede producir que la vida valga la pena vivirla a pesar de haber sufrido el horror nazi. No son argumentaciones religiosas, la vida continúa, no sufras tanto, de todos modos, ya pasó y todo eso que no sirve. Es bueno, me extendí en esto. Cuando Susana Mel se extendió también en su narración de detalles de su análisis con Lacan, nos cuenta también, me parece que ejemplar de esto, va a abrir la próxima sesión ahora, pero el equívoco era Montenay teniendo la mano. No es el análisis del intelecto en el cuerpo, no en las zonas erógenas y fuera del cuerpo. La que se quiera, no se resuelve por el sentido, es un acontecimiento de cuerpo, sin embargo, rápidamente trabaja simbólicamente. Y lo que veremos más en la charla de enero, esto se los digo así, creer o reventar, porque lo vemos en la clínica, es así. Cuando ocurre síntoma, la imagen corporal, cuando ocurre el síntoma anudante que va a sostener un goce en el cuerpo, inmediatamente a eso viene para el sujeto emplearlo, usarlo. No es un ideal el beneficio secundario del síntoma. El síntoma tiene algo que lleva a que uno lo emplee cuando estamos en un lado goce en el cuerpo. No es un tema de lo necesito en la previsión, en la clandestinidad, pero en realidad debería sofocarlo, menos exceso, etc. Y la ley. Esto se maneja y se emplea, y lo asombroso en el caso de Juanito con su fobia, él solito, frente a una invasión del goce fálico de muerte, en él se produce un invento, que es esa fobia. Gracias a eso, él consigue anudar su imaginario y volver a sentir cuerpo, y gracias a eso se dedica, con la ayuda, por supuesto, las coordenadas de bla, 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 que le dan el padre y todo,
Pero él solito se dedica con eso a construir explicaciones fantasmas vinculadas a su miedo, a su tontería, como decía él, con los que consigue bastante y consigue que ese síntoma se desplace, caiga, y se fabrica su modo de castración. Saben la historia con el fontanero, el plomero, la aparición de parte del cuerpo sustitutivo, etc. Bien, esa tarea no la hizo Freud ni la hizo el padre de Juanito, la hizo Juanito con sus síntomas, empleando sus síntomas. Bien, creo que hasta acá puedo llegar hoy para dejar un poco de tiempo, si lo hay, para todas las preguntas que quieran hacerme. Gracias, Juan. Aquí, ahora pasamos, por favor, a las preguntas que tengan en las diferentes sedes. Carlos, si puedes tú, por favor, coordinar preguntas. Sí, estoy esperando que me hagan solicitudes de palabra, de derecho de palabra. Mientras tanto, Raquel, si tú quieres apuntar a algo. Sí, bueno, primero comentarles que esta conversación, este seminario ha surgido de una conversación previa que hemos tenido junto a Clara Holguín con Juan Carlos Quintar, que el tema convocados no solo en este segundo ciclo del seminario de formación lacaniana, sino desde sus inicios. Por supuesto que el tema de la imagen es un tema que considero con Juanqui los próximos seminarios podemos hacer unas nuevas lecturas para el Congreso. Entonces, a las preguntas que vayan viniendo, yo me animo aquí. ¿Cómo articular esto? Porque entiendo que lo has trabajado por el lado de la neurosis, pero ¿cómo articular esto con un caso de una psicosis ordinaria, por ejemplo? Las psicosis ordinarias, que son lo que más llega efectivamente a las consultas, es esta nueva categoría que nos hace reactualizar el tema de lo imaginario, ¿no? Ya más allá del narcisismo y de todo esto que de alguna manera se entiende, en la práctica clínica nos encontramos un nuevo estatuto, una nueva categoría de la imagen. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, en ese panorama descriptivo, ¿no?, que llamamos psicosis ordinarios, a los fines de este tema, y habiendo elementos suficientes para observar que no hay una neurosis, lo más característico, lo que podía parecer primero como más inclasificable, es que no hay especialmente una tortura de voces y de Lalang y sus efectos en lo real de puro vocefálico, pero hay un vacío de la propia imagen y una imposibilidad de poner cuerpo con una escena. En las relaciones entre los sexos, en el trabajo, en las relaciones de los hombres entre sí, más comúnmente fobias tremendas, ataques de pánico generalizados, y solamente con estas maquinitas, mucho tiempo para tratar de sentir un poco el cuerpo. De manera que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, es exactamente esta problemática. Y las ideas de Lacan últimas sobre el síntoma nos abren un camino para ver si podemos trabajar eso. Y eso no requiere ningún trabajo del orden de sacar a luz el inconsciente, sino gente que no analiza el inconsciente. Pues Lacan nos ha ampliado la práctica con la noción de síntoma. Y tenemos ya muchos casos, el trabajo sobre psicosis había dado eso, el psicoanálisis, cómo de
pronto el sujeto tiene algo arma, en cualquier cosa que nos trae el sujeto, y si el analista se lo avala, le da coraje, lo entusiasma, le dice que vaya por ahí, lo anima. Bueno, y el psicótico empieza con eso a armarse soluciones mucho mejores y de menos sentimiento. Bueno, si lo logra hacer, porque lo podemos teorizarlo mejor, es porque logra tener de a poco más goce en el cuerpo. Ante la ausencia del goce fálico. No ausencia. El goce fálico está y puede reventarnos siempre, en cualquier momento. ¿Ah? Que son soluciones posibles ante eso. Lo único que decimos es que en casos de psicosis no cuentan con la solución del creer en el nombre del Padre. Tu pregunta, llegado acá, me hace tratar de mostrar esas cosas ahora también freudianamente, para no asustarse tanto del tema, sino que corregir las perspectivas. Se ha enfatizado mucho en el Edipo freudiano y el análisis de Lacan de eso. Muy bien, el momento en que la intervención paterna lo que hace es prohibir, sofocar un goce pulsional, un goce fuera de cuerpo. Pero hemos salteado un poco que el gran efecto, la compensación de eso, el gran efecto posible para Freud de eso es el último tiempo del Edipo. Es decir, lo que el sujeto gana en ideal. Y si va a soportar tener que dar algunos no a su compulsión pulsional, no es por apoyar a la ley de una manera fría, sino porque obtiene una compensación que es sentirse mejor, con más honor, con más dignidad de una persona, según los ideales que tenga. Bueno, este es el lado que Lacan nos dice que es fundamental y que puede funcionar sin necesidad del padre ideal. A partir de el síntoma como acontecimiento. Bien, ya tengo dos preguntas de público aquí, Raquel. Le voy a dar la palabra a Anel Tarija, a Delegación Tarija. ¿Está bien? Sí, aquí escuchamos. Muy bien, Tarija, estamos escuchándolo. Ya tiene micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Tiene la palabra. Hay una pregunta respecto del ejemplo de Gestapo y la posición del analista. Me parece que es una posición nueva del analista para interpretar.
A, articulando los 3 registros. ¿Se puede comentar un poco más eso? Ya tiene que reproducir un S2 totalmente novedoso, allí donde no había nexo simbólico. Esta es la pregunta de la sobre cómo piensa entonces que tiene que ser la orientación. Que por lo demás ella va a decir que siempre siguió igual. Pero sí, no, ganarle terreno, caminar eso, pero consiguiendo una inyección de otro goce en el cuerpo. Hasta ahí creo que podemos quedar, y bueno, se verá después en cuanto la teoría de la posición del analista, antes, en lo que Lacan ya cerró como enseñanza, es decir, la teoría de los discursos, cuánto nos sirve o hay que modificar o ampliar, etc. Eso no sería el tema de estas charlas. La teoría del analista como objeto A, semblante de objeto A, es una teoría vinculada a los discursos, previa, por lo tanto, a lo que empieza a partir del seminario 21. Bueno, del mismo modo, no entendí muy bien esa pregunta. Sí, la de Margarita, no arriesgaría tampoco a hablar de un S2. Dejaría esto como un tema para investigar, para tratar de fijar primero esto. Se parte de una descripción en lo simbólico, lo que caracteriza primero al registro en lo simbólico, y que es una relación significante. Para tener una relación significante, bueno, podemos llamarla un S1 y un S2. Podemos después poner más atención a dónde está lo real de eso, a saber que si hay un S1 y un S2 vamos a tener efectos de sentido, pero que en realidad el estatuto del significante en el nivel más real, en el nivel de Lacan, no hay S2, son todos S1, un enjambre de S1. Muy bien. Lo que he tratado de decir es que el síntoma es otra cosa. Para mantenerse en suspenso, por decir así, de la emoción, diría, el síntoma no es ni S1 ni S2. Viene de lo real. Y sí podemos decir que se va a presentar, lo simbólico lo recibe. Lo va a recibir como un S1 y lo va a tratar de poner en relación con todos los S2 posibles. Eso, Lacan señala muy bien, es un pececito voraz el síntoma. Doble sentido, 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 sentido. Pero no utilizaría, diría, estamos estudiando la noción de síntoma, con TH de a poco, no utilizaría nociones previas, S1, S2, que es de la teoría de los discursos y de antes, en la enseñanza de Lacan. ¿Hay más preguntas? Sí, tenemos a Anel Santiago y a Anel Bogotá. Voy a pasar la palabra a Clara, que la tengo aquí al lado, que tiene una pregunta, y luego le doy la palabra a Anel Santiago. Y tenemos otra serie de preguntas de personas que están preguntando por el chat, pero que prefiero darles la palabra también. Okay. Hola. Efectivamente no es sencillo, ¿no? Darle una vuelta a esta nueva forma de anudamiento y asintomática, pero quisiera ver si nos puedes ampliar un poco más, ¿no? Un poco esta idea de cómo la imagen corporal efectivamente introduce una satisfacción de otro orden, ¿no? Ese goce en el cuerpo. Porque es que me parece que esto es lo novedoso, ¿no?
si bien habíamos hablado de siempre desde la primera enseñanza en Lacan, de cómo esta imagen la forma el cuerpo y da cierta consistencia, lo que introduces me parece que nos hace pensar realmente en por qué tiene tanta consistencia este anudamiento sintemático, podría tenerlo, ¿no? Y es este goce otro, ¿no? Que introduce esa imagen del cuerpo. Bueno, lo digo siempre así, casi que no es una pregunta, sino tratando de darle una vuelta a tratar de acercarme un poco a esto que has introducido. ¿Quieres que le dé la palabra a Santiago o vas a contestar la Clara de una vez? No, veamos primero a la otra pregunta y así contesto las dos. Santiago, nos escuchamos. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Sí, muy bien. Buenos días. Francisco Pisani de Santiago. Lo que estaba pensando tenía que ver con lo que nos trae en esta conferencia, es justamente que hay soluciones que son fuera del análisis, ¿no? La solución Fobia en Juanito, que es fuera del análisis, Joyce, una solución fuera del análisis, y que justamente son soluciones que anudan y que tienen una cierta economía del goce, ¿no? Producen ciertos efectos, aumento de goce fálico, ¿no? Y lo que permitiría el dispositivo analítico, la pasada por el dispositivo analítico, permitiría, y es como la pregunta, ¿no es cierto?, una transformación de la economía de los goces, del goce fálico, a una ampliación del goce de la vida en el cuerpo anudado a la imagen corporal, como nos plantea. Entonces, la cuestión que me preguntaba justamente es a propósito de lo que decía Lacan, como una de las maneras que definía el análisis, como un sesgo práctico para sentirse mejor en la vida, ¿no? Entonces, la solución previa al análisis, pasada por el análisis, permite una transformación de esa solución que implica una transformación de los goces, ¿no? Pensando los nudos a la tercera como una nueva economía. Entonces, pareciera ser que se abre como un proyecto de investigación también de pensar esos movimientos que permite la incidencia del psicoanálisis en estas economías que no siempre pasan por la palabra. Eso. Bien, muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra a Lima, que también tiene una pregunta por ahí. Tenemos un par de preguntas más y ya cerramos, que se nos está haciendo tarde. ¿Está bien? Vamos con Lima. Lima, tiene el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Bien, no los escucho. Vamos a ver Medellín. Medellín, le acabo de abrir el micrófono. Bien, Juanqui, habla María Cristina Giraldo, agradezco mucho tu trabajo y me da mucho gusto que estés participando de este seminario de la ANEL. Mi pregunta apunta a la letra del síntoma y al acontecimiento del cuerpo. Si por esa vía se puede establecer una diferencia con el fenómeno de cuerpo, en el sentido de que en el fenómeno no habría letra de goce. Quisiera si pudieras hablar al respecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María Cristina. Tengo también una pregunta de Luis Aragón. Voy a abrirle el micrófono. Hola, Luisa. ¿Me escucha? Bien. Bueno, no sé si prefieres entonces contestar esta pregunta. Yo creo que ya podemos, Raquel decide pues, pero podemos ir viendo si vamos cerrando o si vamos a otra tanda. ¿Está bien? Muy bien. Entonces respondemos mientras tanto acá, Juanqui. Bueno, Sí. Bueno, de la última cuestión, la presentada por María Cristina Giraldo, y trataré de ir recordando después hacia atrás lo que dijeron las otras personas que han intervenido. En mi opinión, la doctrina sobre la letra de goce, es una doctrina estrictamente vinculada a una relación simbólico-real.
está muy bien, es lo que es. Pero me parece que no da cuenta de la noción de síntoma con TH y en su especial papel de lograr anudar el registro imaginario. Yo creo que Lacan va a desarrollar, cuando llegue a esta idea, Eric Lorán ha hecho ya algunos comentarios sobre eso, no de escritura, y que serían cruciales para nosotros para entender la noción de síntoma. Esto que no fuera del tema, ¿no? Con eso voy un poco, creo, a algo que mencionaba Claro Olguín. Le llamamos de identificación al padre, al rasgo del padre, como se llama un cuerpo de identificación a los fetiches con que se arma la mascarada femenina a nivel de las otras mujeres, etcétera, más la fragilidad permanente del imaginario corporal femenino, cada vez que hay ruptura de estos amarres a otros cuerpos. Así que vean que eso llega lejos. Y que la palabra síntoma con TH no debe tener ya un manejo unisex. A medida que sepamos más y que haya más testimonios, tiene que tomar un sentido en nombre distinto al sentido en una mujer. No se puede aplicar la misma idea en ambos casos porque falsea la idea como tal de síntoma como anulamiento del imaginario corporal. Veré eso en enero, voy a mencionar con mucho más detalle ese tema. Hay varias preguntas que se las estoy leyendo por el chat. Carlos, ¿se las puedes leer? Sí, muy bien. Vamos a leer las preguntas por el chat. Tenemos una de Lel Lima, nos dice si pudiera ampliar más lo del narcisismo con relación a la imagen corporal. Gloria González pregunta, de aquí de Bogotá, se establece la distinción goce fálico y goce del otro, pero advierte que este último no se reduce al goce femenino. Por favor, ampliar este punto. Y Luis Aragón de Enel Guatemala, bueno, no es Luis Aragón, pero de Enel Guatemala pregunta, si pudiera hablar un poco de la diferencia entre el goce fálico y el goce del cuerpo. Es Ana María Valle de Guatemala.
Bueno, parece que todas las preguntas van más o menos por el mismo, pero bueno, ahí tiene, esas son las preguntas que tengo aquí en el chat, que me mandaron por el chat. No tengo más preguntas ni más manos levantadas, así que yo creo que por el lado de las preguntas ya terminamos por hoy, así que luego de la respuesta de Juanqui podemos ir cerrando, Raquel. ¿Está bien? Ok. Bueno, son muchas preguntas. Disculpen que de pronto no pueda captar bien una para poder contestar, pero me interesa una que en cierto modo está en varias, seguir trabajando la distinción entre el goce fuera del cuerpo y el goce en el cuerpo. Les voy a dar un ejemplo, no es tan misterioso. Ustedes seguramente conocen la costumbre de reunirse a comer. Tal vez después de esta actividad lo hagan. Bueno, hay una cosa en reunirse a comer que es la pulsión oral. La pulsión oral es un goce que solo queda a nivel de bordes de labio y dientes. Siempre peligrosa, porque pueden o comer demasiado poco o empezar a comer demasiado. Otra cosa totalmente distinta es la dicha que puede producir reunirse a comer, porque no se trata de comer, la dicha de reunirse entre gente conocida y charlar, por ahí de tonterías. Pero eso produce un goce en el cuerpo. Hasta a veces decimos, cuando en la reunión hay goce suficiente en el cuerpo, la comida cae bien. Si el goce empieza a estar mal en el cuerpo, porque ustedes están amenazados, peleados, ¿verdad? Con riesgo de perder el imaginario corporal, que estén tranquilos, va a haber un funcionamiento funcional que les va a caer mal, de exceso o de vacío. Entonces son dos cosas muy juntas, pero que tenemos con el último Lacan que empezar a volver a separarlas. Por supuesto que comer con amigos es narcisismo, y es armar un cuerpo imaginario que nos satisface como se satisface en el espejo. ¿Qué problema hay? Estamos valorizando de otro modo esa cuestión. El narcisismo es uno de los dos, para Lacan, descubrimientos esenciales de Freud. Uno es el más allá del principio del placer. Eso lo dice en el seminario Postre, en una conferencia, sobre los 100 años del nacimiento de Freud. El gran descubrimiento de Freud, uno, es más allá del principio del placer, es decir, lo que llamamos el goce fuera del cuerpo, el vinculado a letras y efectos de la lágrima y al inconsciente. Y el otro es el narcisismo. Y si se fascinó a Lacan en el narcisismo, es porque el narcisismo, en el estadio del espejo, muestra una inyección de goce en el instante en que uno ahora puede tener cuerpo a nivel imaginario. ¿Conocen la terrible clínica, que ahora la vamos a ir viendo cada vez más en la psicosocialidad, de lo que es tener ojos, oídos, tener todo bien, lo imaginario, estar lleno de imágenes y no sentir el cuerpo? No sentir el cuerpo, y lo dicen de la manera más desgarradora de los sujetos. Así que no siempre lo imaginario se anuda a los fines de tener algo de cosa. El estadio del espejo es ese inflado de la imagen. Bueno, Lacan le dedicó tanto a este descubrimiento que hizo toda una teoría del malestar en la cultura, en un texto de agresividad del psicoanálisis, solo con la noción de narcisismo. Una vez que lo colocó en su relación con la teoría del sujeto, Lacan se dedicó mayoritariamente a pensar el inconsciente, la pulsión. Y quedó entonces un poco de costado este primer gran descubrimiento también para Lacan, que es el de que el imaginario humano solo funcione bien con goce, con un goce.
Nosotros hemos volcado tanto en nosotros solos del lado funcional que ya cualquier ejemplo del narcisismo ustedes me lo van a explicar por exhibicionismo o voyeurismo. Y si una persona tiene un goce narcisista es porque se está exhibiendo ante la mirada y me van a explicar ese goce por la mirada. Se puede, está muy bien, pero dice Lacan, pero no es solo eso. Hay otro goce en el cuerpo que no tiene nada que ver con la mirada, que es una zona erógena. Y que no importa por fuera de ser visto o ser mirado, hay esto inefable, no tiene nombre. La gente me llama así, una alegría de vivir, una dicha. Bueno, estuvo tan linda la comida. Yo me encantaría estar con ustedes ahora, en Bogotá, donde sea, en Caracas, en Tarija, en cualquiera de nuestras ciudades, para tomar un trago con ustedes. Pero yo distinguiría la pulsión oral, que en el caso del alcohol para mí es delicada, porque puedo tender fácilmente a pasarme de tragos. Y otra cosa, el no sé qué, la alegría de ser entre ustedes un cuerpo que disfruta de estar con ustedes también como cuerpos. Además, en una imagen lo más linda posible como tiene América Latina. Un abrazo a todos. Bueno, gracias, Juanqui. Bueno, con estas respuestas que a la vez sirven de aperitivo para el siguiente encuentro del seminario de mañana, le agradezco enormemente la elaboración. Les comento que aquí estando al lado de Juanqui, algo pasa con el cuerpo también, que te agradezco, Juanqui, porque algo se verifica de otra manera. Quiero convocarlos para la siguiente del seminario de formación ciudadana. Tenemos invitado a José Fernando Velázquez para el 9 de diciembre, para cerrar el año, y el siguiente año vamos a retomar otra vez con Juanqui la segunda parte con síntoma e imagen corporal 2 para el 20 de enero, ¿verdad, Juanqui? Así es. Muy bien. Muchas gracias, saludos a todos ustedes y una vez más gracias, querido Juanqui, por acompañarnos. Saludos a todos. Nos volvemos a encontrar en enero. Gracias a ustedes. Bueno, colegas, muchas gracias. Damos por terminar el evento. Nos vemos entonces la próxima vez. Chao.